La protección de la salud es otra de las áreas prioritarias de los sistemas de bienestar desarrollados. En este módulo profundizaremos en el concepto de salud y derecho a la salud, cómo se gestiona la salud en nuestro país, cómo se articula el Sistema Nacional de Salud, cuáles han sido los principales hitos que se han seguido hasta la implantación de este derecho con carácter universal para toda la población, cuáles son los criterios y los modelos que se pueden aplicar para gestionar la prestación sanitaria. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando del Sistema Nacional de Salud? Es decir, ¿hasta dónde cubre este Sistema Nacional de Salud en cuanto a profesionales de la salud se refiere, en cuanto a centros hospitalarios, en cuanto a atención suministrada, etcétera, etcétera? En definitiva, caracterizar todos aquellos elementos que contribuyen a decir que la salud es un bien preferente. Ya sabemos que el hecho de hablar de un bien preferente significa que es un bien socialmente muy demandado por sus externalidades positivas. Estar rodeado de una población sana o instruida no es indiferente, preferimos no solamente disfrutar de una mejor educación y de una mejor salud, sino también que todos los que nos rodean estén en una situación análoga. Caracterizaremos el sistema de sanidad español, estudiaremos cómo se financia la sanidad, si existen modelos o perspectivas alternativas para abordar una financiación más racional, cómo se gestiona la calidad total en el marco de los servicios sanitarios. ¿De qué estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a la gestión clínica por procesos y cuál es la metodología que se aplica desde el punto de vista sanitario a la gestión por procesos como herramienta para racionalizar el gasto? También abordaremos en el estudio de este módulo el análisis de aquellos elementos que inciden de manera más relevante en la evolución del gasto sanitario. Hablaremos de las causas que explican su crecimiento, bien porque la universalización de la prestación es un hecho, una realidad, lo cual ha supuesto un aumento significativo del número de beneficiarios, bien porque la población está más envejecida y determinadas patologías que van asociadas a la mayor edad de la misma aparecen y persisten en el tiempo como consecuencia de la cronificación de determinadas enfermedades, bien porque los procesos de atención sanitaria se han beneficiado de logros innovadores importantes. Tenemos no solamente una medicina curativa mucho más sofisticada, sino también una medicina preventiva más generalizada. ¿En qué medida pueden contribuir estas perspectivas a aumentar el gasto o, si por el contrario, pueden incidir en un aumento del gasto temporal, pero a medio o largo plazo la racionalización de los tratamientos, el diagnóstico precoz de las enfermedades contribuye a aliviar el montante del coste sanitario en nuestros países? ¿En qué medida el fenómeno de la medicalización de determinados procesos contribuye a disparar el gasto? Pensemos, por ejemplo, que casi todos los procesos y casi todas las patologías necesitan o requieren un tratamiento médico. La astenia primaveral, la bulia, el cansancio, el estrés, muchas de estas patologías que son derivadas de las nuevas modalidades de vida, una vida mucho más agitada y sobre todo cuya agitación también está vinculada a las situaciones de penuria económica, comportan la necesidad de encontrar un paliativo para el sufrimiento de la población. Y el mejor paliativo muchas veces se identifica con un tratamiento médico que no es el más adecuado, sino solamente tiene por propósito acallar esa demanda, entre comillas, poco responsable por parte del paciente. El descenso, en definitiva, en la tolerancia a la enfermedad y la pérdida de corresponsabilidad del paciente a la hora de contribuir a un uso racional de la medicación. Es verdad también que como factores explicativos del aumento del gasto sanitario se pueden aducir el aumento de las camas hospitalarias, la rigidez del sistema, muchas veces excesivamente burocratizado, y en este sentido tendríamos que detenernos en el análisis de lo que significa la centralización o descentralización de los suministros, la utilización de medicamentos genéricos o no como medida para racionalizar el gasto, y su impacto posible sobre los avances en la innovación farmacéutica, el aumento del coste de los fármacos no siempre justificado y a veces encubriendo otro tipo de finalidades mucho más lucrativas, el abuso de pruebas diagnósticas, el incumplimiento de muchas normas que da lugar a la aparición de nuevas enfermedades o al agravamiento de otras,
deficientes campañas de difusión sobre prácticas de vida saludable que hacen que el impacto que pueda tener determinados hábitos en el consumo o la vida pueda provocar la aparición o la proliferación de determinadas patologías. El sedentarismo está vinculado a enfermedades cardiovasculares, a obesidad, el consumo de determinadas grasas puede también provocar un mayor padecimiento de enfermedades cardiovasculares, la práctica de ciertos deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo, como no podía ser de otra manera, alimentado también por un aumento del gasto personal como consecuencia del deseo de mantener el poder adquisitivo de los profesionales que se dedican a este sector. Ante este panorama, que podríamos decir que es ciertamente un poco sombrío, ¿qué herramientas o qué políticas se pueden adoptar? Pues se pueden adoptar acciones para racionalizar el gasto, no tanto para reducirlo, sino para racionalizarlo. Me he referido a algunas de ellas, pero a lo largo de las explicaciones y de las aportaciones de los diferentes expertos que integran el contenido de este módulo, veremos que hacen referencia, entre otras, a la posibilidad de incrementar la compra de genéricos, de racionalizar el margen de beneficio que tiene determinados medicamentos, de incrementar los impuestos sobre ciertos productos para fomentar la realización de prácticas de vida saludable o de determinadas prácticas, como puede ser realizar ciertos deportes que van asociados a componentes de riesgo elevados, centralizar los suministros y, en definitiva, contribuir de alguna forma a la corresponsabilidad en el uso de todos aquellos elementos que contribuyen a mejorar la salud de los ciudadanos. Por un lado, la propia actitud de los ciudadanos, mediante la evitación de esas prácticas de riesgo y la asunción de prácticas saludables de vida. Por otro lado, también la responsabilidad del personal sanitario al recomendar o prescribir determinados fármacos cuando realmente sea necesario para el paciente y no impelidos por otro tipo de propósitos o de argumentos de naturaleza espuria, etcétera, etcétera. En definitiva, podemos resumir diciendo que España goza de un sistema sanitario con importante nivel de salud, un sistema sanitario prácticamente universalizado a toda la población, pero un sistema sanitario cuyo coste creciente, como consecuencia de las variables y de alguna otra que no he mencionado en esta exposición, hay que controlar y atajar con el propósito de racionalizar la evolución del mismo sin perjudicar, o al menos no perjudicando de forma excesiva, a los umbrales de salud, a los umbrales de calidad de vida que ha alcanzado la población. Y en este sentido pensamos que la aportación de la opinión de expertos, sobre todo expertos en el ámbito sanitario, puede ser un punto de enfoque interdisciplinar que contribuya de forma significativa a enriquecer los planteamientos que, desde el punto más teórico, doctrinal o guiados exclusivamente por enfoques o por orientaciones de índole económica, pueden completar esa visión, sin duda enriquecedora para cualquier persona que esté interesada por conocer estos temas de primera mano por los que integran ese amplio catálogo de personal al servicio de la salud de toda la población.